Let's start. Empecemos. Podemos decir que ha sido otra semana loca, pero creo que más que nada esta es una semana terrible para el Partido Demócrata. ¿Qué piensas? Sí, absolutamente. Estoy completamente de acuerdo. Quiero decir, han sido completamente destrozados y dejados de lado, y no parecen ser capaces de organizarse o de idear una respuesta coherente a los eventos que están ocurriendo a su alrededor. Es como si el cielo se les hubiera caído encima. Y eso te dice mucho sobre el estado del Partido Demócrata. Quiero decir, en un tiempo, dentro de mi memoria, era una fuerza política enormemente poderosa en la vida estadounidense con profundas raíces en la sociedad estadounidense. Y uno tiene la sensación ahora de que se ha vuelto un poco como los partidos conservador y laborista británicos, si tengo que ser honesto. Ha perdido su conexión con la gente y como resultado, cuando enfrenta un desafío serio, se desmorona por completo. No puede responder adecuadamente. Por supuesto, la mayoría de mis conexiones históricas con Estados Unidos han sido con personas que son demócratas. Solo digo eso. La parte asombrosa, quiero decir, hablamos un poco sobre USAID la última vez, pero luego de nuestra conversación siguen saliendo más y más cosas, y de un día para otro incluso cosas más escandalosas. Ahora, lo que todavía me sorprende, aunque no debería, es la corrupción, ¿verdad? Se supone que hay algo así como $84 millones que van a Chelsea Clinton a través de la Fundación Clinton o algo así. Y luego algunas personas están diciendo, quiero decir, no he verificado toda esta información un poco. Tengo una pequeña duda sobre, ya sabes, sus fuentes, pero muchos de ellos provienen de Elon Musk en su cuenta de Tweet o X o cuenta de Doge. Pero luego otros simplemente aparecen y ves esas hojas de cálculo aquí y allá. Pero de todos modos, parece que hay mucha corrupción ocurriendo. Es como si George Soros hubiera recibido $200 millones. Ahora, eso es un poco sorprendente para mí. Siempre pensé que usaba su propia fundación para hacer esas cosas, pero aparentemente no. ¿Ese recibiendo no es una decepción? Claro. En primer lugar, sobre la corrupción en general, me han dicho durante algún tiempo personas que están en Washington. Y ya sabes, no voy a nombrar a individuos específicos que me han dicho estas cosas. Pero ten en cuenta que tengo contactos regulares, programas con Robert Barnes, ya sabes, el abogado estadounidense. He tenido contactos con Robert Kennedy Jr., esto es un hecho público. Otros, como David Sachs. Conozco a varias personas que han estado involucradas en Washington. Daniel McAdams, por ejemplo. Todos me han estado diciendo durante años lo mismo, que la corrupción en Washington está completamente fuera de control, y no solo está fuera de control, se ha convertido en el principio organizador de la política estadounidense. Y creo que cada vez se puede ver más eso. Lo que me ha sorprendido no es el hecho de la corrupción, sino su escala. Quiero decir, las enormes sumas de dinero que han estado circulando. Para mí, el caso de Samantha Power ha sido particularmente sorprendente, porque por supuesto recuerdo a Samantha Power. Siempre estuve en desacuerdo con ella, pero siempre creí que era alguien sincera en sus creencias. Y por supuesto, podría serlo. Pero quiero decir, eso puede acompañar de uno de Exputin a hacerse muy, muy rica. Y hace un par de semanas, estaba leyendo un artículo de Matt Taibbi, ya sabes, el periodista que proporcionó fotografías de las residencias de Barack Obama, su residencia en Washington, D.C., que es increíble, palaciega, y su villa en Martha's Vineyard. Ahora, sabes, porque soy de Grecia y solía pertenecer a la clase dominante griega, afortunadamente ya no, pero solía ser invitado a las villas de los grandes armadores y las personas muy ricas. Hay algunas personas inmensamente ricas en Grecia, así que he visto villas, y esta en Martha's Vineyard me asombró. He oído que tiene otra residencia increíblemente fabulosa en Hawái, de la cual no he visto fotos, y que ahora vale unos $250 millones.
Quiero decir, sabes, era un hombre razonablemente acomodado antes de convertirse en presidente. Era profesor de Derecho Constitucional en Chicago, lo cual sin duda paga bien. Estoy seguro que pero no extrañela. Entonces, ¿qué es tú? Y cuando eso sucede, ocurren these things. When that happens, two things happen. Firstly, when there is corruption on that kind. En primer lugar, cuando hay corrupción a esa escala, la clase política que participa en ella se vuelve muy agresiva hacia los demás, porque temen que les quiten sus privilegios y su riqueza. Eso los hace muy agresivos hacia cualquiera que pueda ser un posible retador. Eso es una cosa, pero también los hace blandos. Ya no piensan en el país, ya no piensan en la nación, en el desarrollo, porque realmente, después de cierto punto, lo principal es enriquecerse. Ahora, puedo decir que China se ha movido exactamente en la dirección opuesta. Cuando Xi Jinping se convirtió en presidente de China, quedó inmediatamente claro que odiaba la corrupción. Quiero decir, realmente odia la corrupción. Y ha limpiado todo el sistema a una velocidad increíble. No creo que la corrupción en la China moderna haya alcanzado los niveles que estamos viendo ahora en Washington, pero en la medida en que existía, la erradicó. Y ya sabes, si quieres entender por qué China tiene un sistema político intencionado y efectivo, uno que entrega cosas como, ya sabes, profundo, ¿cómo se llama? No recuerdo exactamente el nombre. Ya sabes, el sistema de IA. ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué se construye infraestructura? ¿Por qué los ferrocarriles realmente se construyen? ¿Por qué las universidades mejoran sus estándares todo el tiempo? De modo que ahora no solo rivalizan con las universidades estadounidenses, sino que son mejores que ellas. Bueno, solo tienes que mirar esto, y en realidad lo explica todo. Verás, esa es mi pregunta. Me resulta muy desconcertante que estas personas como Clinton y Obama, el hecho de que realmente amen tanto el dinero, y eso también incluye a Elizabeth Warren y Bernie Sanders. Quiero decir, todos se enriquecen después de llegar al cargo. Tenía fe en ellos, la tenía. Sabes, realmente pensé, está bien, puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con Obama, pero pensé que realmente quería hacer algo por la gente. Estaba haciendo las cosas que creía que eran lo correcto. Pensé que tenía ideales, tenía convicciones, y lo mismo con Bill Clinton, por ejemplo. Pero ahora ves como que uno es peor que el otro, ¿verdad? Quiero decir, te dirían que todo es ilegal. No se trata de legal o ilegal. Quiero decir, la corrupción puede ser legal, ¿verdad? Y no sé cuál es peor. Absolutamente. Ese es un punto esencial para entender. Las prácticas pueden ser completamente corruptas y el efecto puede ser completamente corrupto, incluso si no es realmente ilegal. La gente malinterpreta esto por completo. Lo siento, te interrumpí. Sí, y ahí es donde está mi problema. No me importa si es legal o ilegal. Simplemente está mal. La definición misma de corrupción es que usas tu posición para ganar dinero para ti y tu familia. Esa es la definición de corrupción, sin importar cuán legal o ilegal sea. Entonces, ¿qué pasó? Creo que, como Bernie Sanders y Elizabeth Warren, cuando estaban luchando fuera del sistema, Elizabeth Warren en particular, ella era profesora de Harvard y estaba luchando por los consumidores. Y realmente pensé que ella sería diferente. Resulta que también se volvió mucho más rica. AOC es otro ejemplo. Bien, y en términos de AOC, parece que se corrompió más rápido que Pelosi. Pelosi, ya sabes, le tomó como una década. Para AOC, como unos pocos años, inmediatamente se volvió más rica. Sí. ¿Es un problema individual o crees que es un problema sistemático? Tenemos un problema sistemático. No, es un problema sistemático. Y nuevamente, tengo experiencia en esto, porque por supuesto, una vez pertenecí a la clase dominante griega, lo cual hice absolutamente. Por conexiones familiares, lo hice. Una de las razones por las que ya no pertenezco a esa clase dominante y por las que vivo en Gran Bretaña es precisamente por la corrupción en Grecia. Quiero decir, la gente solía decirme que haríamos todo tipo de cosas.
Puedes tener todo tipo de posiciones que quieras. De hecho, he tenido esas conversaciones. Y por supuesto, entiendes que te daremos, pero también te daremos sobres con dinero, que no declaras. Envelopes with money, which you don't declare. And I wasn't prepared to live like that. And No estaba preparado para vivir así. El punto era que al darme cuenta de esto, entendí que si intentaba vivir honestamente en ese sistema, sería imposible porque todos a tu alrededor son corruptos y no puedes ser la única persona que no lo es. Es imposible. Si lo intentas, desconfiarán de ti, te excluirán. Yo mismo experimenté eso, de hecho. Así que cuando un sistema se vuelve tan corrupto como este, no se trata solo de unos pocos individuos. Todos son corruptos. Es absolutamente absurdo. Y solo para repetir, se ha convertido en el principio de las políticas estadounidenses. it has become the organizing principle of American politics. Mhm. And the other thing, I used to Y la otra cosa, sabes, solía trabajar con una pequeña empresa que hacía algo de subcontratación para el Departamento del Tesoro cuando vivía cerca de DC. Una cosa que noté, como solo el Departamento del Tesoro, es que ponían a los pasados tesoros en la pared, todas las fotos de los pasados secretarios del Tesoro. Ahora no veo eso en China, ni tampoco lo veo en Suecia, por ejemplo. No sé si eso es algo que la gente hace en Gran Bretaña. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué necesito conocer a estas personas? Quiero decir, están ahí sus fotos, ya sabes, una pared con sus fotos. Solo porque fueron los pasados secretarios del Tesoro, parece que es suficiente que sean muy especiales. Necesitan ser recordados. Para mí, no quiero conocer a estas personas. Quiero saber qué hicieron. ¿Contribuyeron en algo a la sociedad, al país, a la gente? Pero nada, solo es su foto y su nombre, su mandato. Eso es todo. You're, their tenure. That's it. So, do you think that's you're absolutely, Entonces, ¿crees que eso es? Tienes toda la razón. Por cierto, si entras en el 10 de Downing Street, donde está la residencia del primer ministro en Londres, te puedo decir que encontrarás lo mismo. Imágenes, retratos de cada primer ministro. ¿Por qué exactamente? Quiero decir, ¿sabes? ¿Por qué necesitamos retratos de personas como Spencer Perceval, por ejemplo? Un nombre que nadie en Gran Bretaña recuerda hoy en día, pero fue primer ministro por un corto tiempo en el siglo XIX. ¿Por qué necesitamos retratos de él? ¿Qué es lo que lo hace especial? Solo el hecho de que, ya sabes, fue primer ministro por un tiempo relativamente corto, aparentemente. Y sí, ves exactamente lo mismo en cada ministerio. you see exactly the same, every single ministry. And by the way, given how in Britain, Y por cierto, dado que en Gran Bretaña los ministros solo dirigen sus departamentos durante un par de meses y luego son reemplazados por otra persona, puedes imaginar cuántas fotos hay. Encuentras esto en Gran Bretaña, por cierto, en prácticamente todas las instituciones a las que vas. En algunos hospitales ves foto tras foto de todos los directores ejecutivos anteriores, los cirujanos jefes. Todos están allí, lo que hicieron, cuáles fueron sus logros, si tuvieron algún logro, si de hecho fueron un desastre andante, lo cual bien podrían haber sido. Pero de todos modos, todos siguen allí. might well have been. But anyway, they're all still there. I mean, this is the reality of, and you're absolutely. Quiero decir, esta es la realidad y tienes toda la razón. De nuevo, ¿puedo decir algo? Esto nos lleva de vuelta a una conversación reciente que tuvimos sobre la diferencia entre China y la historia, cultura, civilización china y lo que se obtiene en Occidente. En Occidente es el individuo. Son estas figuras individuales las que deben ser recordadas y conmemoradas. Mientras que en China siempre existe la sensación de que, en última instancia, es la comunidad, es el grupo, es la institución lo que importa, no la persona específica. Y es una perspectiva completamente diferente. Y explica mucho sobre la diferencia entre las dos sociedades. And it explains so much about the difference between the two societies. And I think when they do that, and one thing Y creo que cuando hacen eso, y una cosa que descubrieron fue que el NIH había gastado algo de dinero en el museo para conmemorar a Fauci por 180,000 o algo así. Pero creo que el problema con eso es que le das mucho crédito a la gente solo por estar ahí, solo por ser el jefe de esto y ser el jefe de aquello sin enfatizar el logro, ¿verdad?
Entonces, quiero decir, el problema con eso desde mi punto de vista es que ellos mismos sentirán que son muy especiales y casi merecen ser tratados de manera especial, financieramente incluidos. ¿No crees que eso es parte de ello? Financially included. Don't you think that's part of it? This is absolutely true. But again, Esto es absolutamente cierto. Pero de nuevo, esta es una diferencia fundamental entre China y la historia china, y la sociedad china, y la historia occidental y la sociedad occidental. Porque, por supuesto, en Occidente siempre hemos tenido esta tradición aristocrática de que eres importante porque naciste para ello. Te convertías, ya sabes, te convertías en una persona importante, heredabas riqueza. Eso te daba automáticamente derecho a una posición de influencia y poder en la sociedad, con todos los privilegios que conlleva. Y por supuesto, si estabas escalando posiciones, querías establecerte en ese sistema. Mientras que en China nunca ha sido así. China no tenía una aristocracia. Las personas ascendían a través del sistema de exámenes. Era un sistema completamente meritocrático, en un grado mucho mayor que cualquier cosa que hayas conocido en Occidente. Esa que más inferente dinamitumente. So there's a fundamental difference again. Sí, entonces, Liz Truss también va a tener una foto en Downing Street. Ella fue la primera ministra por, no sé, Oh, absolutamente. 3 semanas. 3 weeks. 3 weeks, 44 3 semanas, 44 días. Quiero decir, la broma era que una lechuga sobrevivió más tiempo antes de marchitarse que Liz Truss como primera ministra. Quiero decir, esa era una broma que se decía en ese momento, por cierto. Era cierto, por cierto. Pero luego tiene una foto en Downing Street. Absolutamente. Got a picture in Downing Street, absolutely. The other thing is, Lo otro es que todas estas agencias de noticias, incluyendo el New York Times y en particular, me suena que Político y la AP, todas reciben dinero de USAID. Ahora, si eso es cierto, ya no puedes llamarlos medios independientes. Recuerda, incluso hoy, en YouTube, ya no tienen RT, pero bajo CGTN dirán, bueno, esto es patrocinado por el gobierno chino, esto y aquello. Cuando tenían RT decían que era del gobierno ruso, ya sabes, bla, bla. Pero nunca dicen eso sobre el New York Times, Político o AP. Pero resulta que sí reciben dinero de USAID, que es el gobierno de Estados Unidos, ¿no es así? USAID, which is the US government, isn't it? Absolutely, and not just USAID. I mean, Absolutamente. Y no solo USAID. Quiero decir, Político estaba obteniendo suscripciones. Quiero decir, tiene suscripciones a $10,000 cada una, y el 90% de ellas fueron compradas por instituciones del gobierno estadounidense. Es increíble. Así que absolutamente fue financiado por el gobierno de Estados Unidos. Y por cierto, para mí, porque obviamente trabajo en medios, esto ha sido el mayor y más profundo shock de todos. Sabes, es un shock. Es extraño porque de alguna manera lo sabía. Sabía que todos estos lugares, todos estos medios estaban controlados de alguna manera. Pero tenerlo todo expuesto de esta manera, haber visto lo sórdido y corrupto que era, realmente fue profundamente impactante. Y por cierto, no había anticipado cuán generalizado estaba. No tenemos medios libres e independientes en Occidente. Ahora está absolutamente claro que lo que tenemos son medios controlados por el gobierno, propiedad del gobierno de Estados Unidos. Curiosamente, incluso en Europa, los medios son propiedad del gobierno de Estados Unidos. No estoy diciendo que no reciban algo de ayuda de sus propios gobiernos locales también, pero claramente, cuando Occidente te dice todo el tiempo que tienen medios libres, ahora vemos de manera bastante obvia que no es así. Todo eso era una mentira. Y todos esos periodistas que nos decían lo contrario estaban mintiendo. Es así de simple. Y el medio de comunicación que recibe mucha atención en China es la BBC. Así que no lo sabía. Pensé que la BBC solo recibía dinero del gobierno británico, pero parece que también reciben dinero de USAID. Y justo en ese momento, cuando Estados Unidos detuvo todos los pagos de USAID, la BBC sacó un documental sobre la industria tecnológica china. Y es inusualmente positivo. No usaron el filtro de la BBC del que te hablé, ya sabes, haciendo que todo se vea tan grandioso y tan deprimente. Eso es lo que siempre hacen las películas de la BBC en China. Es un
famoso filtro de la BBC, así que no lo usaron esta vez. Los comentarios están en YouTube y muchas personas en China también mencionaron eso. Así que el comentario es, ok, Esber, ya sabes, dejaron de pagar a la BBC y ahora el tono sobre China es incluso diferente, solo para que lo sepas. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Just so you know. What's your take on that? Interesting, very interesting. Well, I mean, can I just say first of all, Interesante, muy interesante. Bueno, puedo decir, en primer lugar, que algo que hay que entender sobre la BBC es que, por supuesto, está financiada y controlada por el gobierno británico. Pero la historia que se les cuenta a los británicos es que es independiente del gobierno y que en realidad se paga con un impuesto. Así que cada ciudadano británico que posee un televisor o recibe transmisiones terrestres, es decir, todos, tiene que pagar alrededor de $100 cada año directamente a la BBC. Es una especie de impuesto que se cobra y puede ser procesado. Podría ser llevado a los tribunales y procesado por una especie de evasión si no lo pagas. Como digo, es una ficción. you don't pay it. As I say, it's a fiction. It's a government tax which is used to finance the BBC. Es un impuesto gubernamental que se utiliza para financiar la BBC. Pero los británicos siempre han asumido y siempre se les ha dicho que así es como se financia la BBC, no que en realidad está recibiendo fondos de los Estados Unidos. Nadie en Gran Bretaña lo habría sabido. Y puedo decir que para tener una idea de lo embarazosa que es esta historia aquí en Gran Bretaña, los medios aquí apenas la han reportado. Ha pasado casi completamente desapercibida. Ahora, sobre el hecho de que la BBC ha cambiado su cobertura de China. En realidad está publicando historias positivas, eliminando sus filtros grises y todo eso. Bueno, con suerte, esa tendencia continuará. Muchos medios de comunicación van a tener que adaptarse a la vida sin este flujo de dinero de los Estados Unidos. Algunos de ellos, sin duda, estarán buscando otros financiadores. Quizás la BBC esté pensando en China, solo digo. The BBC is thinking of China. Just saying. Yeah, it is very, yeah, indeed, very interesting. Sí, es muy, sí, de hecho muy interesante. Ahora, una cosa me suena a un problema político en particular. Ni siquiera aparentemente se retrasaron en el pago de los salarios de sus empleados. Así que eso es, ya sabes, muy malo. Pero una cosa que noté es que si miras algunos de los gráficos, ya sabes cuánto reciben de USAID, parece que hay un aumento después de 2021. Me pregunto si eso es por el 6 de enero, ya sabes, la elección disputada. Así que supongo que querían que los medios hicieran más o algo así. Entonces, hay un aumento y reciben aún más. Y eso también me explica por qué los medios han sido tan duros con la corriente principal, tan duros con Donald Trump. ¿Es eso lo que estaba pasando allí? Sí. Is that what was going on there? Yeah, that's absolutely correct. I should add again, as somebody who works. Eso es absolutamente correcto. Debo añadir nuevamente, como alguien que trabaja en redes sociales en Occidente, quiero decir, hemos sentido particularmente el gran peso de la presión, especialmente desde 2021. Ha disminuido ligeramente en las últimas semanas, pero la presión sobre nosotros fue implacable. Así que se puede ver que hubo un gran esfuerzo por controlar los flujos de información, tanto por el desafío percibido internamente de Donald Trump como por la crisis en las relaciones internacionales, la guerra en Ucrania, el discurso de la administración Biden sobre, ya sabes, estamos enfrentándonos a la liga de autocracias, el rechazo contra China. Todo esto junto creó un entorno de información muy, muy oscuro y muy malo. Y otra cosa que ha sucedido, por cierto, en los últimos 4 años, y ya sabes, mi esposa es académica, es esta repentina proliferación en las universidades de los llamados estudios de desinformación. Of so-called disinformation studies. Every university, all the big universities. Todo el mundo, cada universidad, todas las grandes universidades, creo que incluso las universidades más pequeñas, ahora tienen departamentos que se ocupan de estudios de desinformación, todos los cuales, por supuesto, están financiados a través de estos mismos métodos que hemos visto. Y mencionaste a George Soros hace un momento. Ahora, quiero decir, ha sido ampliamente asumido por muchas personas que conozco que Soros mismo, obviamente, un hombre muy muy rico, no es ni de cerca tan rico como pretende. E incluso sobre la base de los cálculos más optimistas de su riqueza, habría sido imposible para él financiar tantas organizaciones
directamente como se suponía que estaba haciendo. As he was supposed to be doing. I mean, again, if you live in Europe, Quiero decir, de nuevo, si vives en Europa, especialmente si vas a Europa del Este, Soros está en todas partes. Las escuelas Soros, las universidades Soros, las becas Soros, las fundaciones Open Society, todas estas cosas están absolutamente en todas partes. Y en muchos de estos países se asume universalmente que Soros solo actúa como un hombre de paja y que en última instancia estas instituciones fueron financiadas por el gobierno de Estados Unidos. En otras palabras, el dinero provino en última instancia de los contribuyentes estadounidenses y él solo era la cara puesta en el cartel para ocultar de dónde provenía realmente la financiación. No creo que haya ninguna duda sobre eso yo mismo. And I don't myself think there's any doubt about that now. And one more thing is the NGOs, the non-government. Y una cosa más son las ONG, las organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas en diferentes países del mundo. Se llaman a sí mismas ONG y también están recibiendo dinero de USAID y NED, etc. Así que no son no gubernamentales porque están siendo financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Así que sí. Pero aquí está la cuestión. Me pregunto, quiero decir, veo muchos, ya sabes, tweets de Elon Musk y Doge. Por ejemplo, Fico, acabo de leer que el primer ministro eslovaco, Fico, le pidió a Elon Musk. Aparentemente envió una solicitud pidiendo a Elon Musk que le diera la lista de organizaciones dentro de Eslovaquia que han estado en la organización de USAID, entre otros. Entonces, no han publicado todo, ya sabes, todas las ONG que han estado financiando, lo cual me hace sentir un poco, ya sabes, estoy muy contento con lo que han hecho hasta ahora. Pero también al mismo tiempo esto no es algo permanente, esto es una pausa. Así que es una pausa de 90 días para, ya sabes, la ayuda exterior, incluidos todos estos acuerdos, pero ahora está bajo el Departamento de Estado, que es Marco Rubio, quien sabemos es la nueva causa, y él cree en esas cosas. Así que al mismo tiempo, ¿por qué no cuando desactivan la USAID, por qué no publican todas las hojas de cálculo, simplemente diciéndonos, está bien, estos son los gastos que tenemos, entonces podemos ver a dónde se paga? ¿Qué opinas sobre eso? Tienes toda la razón sobre esto. Quiero decir, habrá una gran prueba cuando terminen esos 90 días, si esto continúa más allá y si se expande o si se detiene. Y la otra cosa es decir que no deberíamos centrarnos exclusivamente en USAID. Ahora, el presupuesto oficial de USAID, estoy seguro de que en realidad manejaba mucho más dinero que el presupuesto oficial. El presupuesto oficial era de alrededor de 40,000 millones al año. Ahora, eso es enorme, pero aún no es suficiente para cubrir todas estas cosas de las que acabamos de hablar. Quiero decir, 40,000 millones no te compran todo el panorama mediático global, que es lo que estamos viendo, y no te permite dirigir ONG. Y tienes toda la razón, no son ONG no gubernamentales. They're not non-governmental NGOs. They are just, again, Son simplemente de nuevo agencias del gobierno de los Estados Unidos. Así que claramente había otros canales de financiación también. Y entonces, quiero decir, o estamos al comienzo de muchas más revelaciones y una investigación a largo plazo y adecuada sobre lo que sucedió, en cuyo caso, como dije, aprenderemos mucho más. O alternativamente, si todo esto se detiene, entonces, por supuesto, muchas cosas que han estado sucediendo simplemente se reanudarán. Así que se avecina una prueba importante. Creo que han estado en el poder ahora por ¿qué? Unos 21 días. Así que en unos 70 días sabremos más claramente qué es exactamente lo que pretenden hacer. Sospecho que hay argumentos y conflictos dentro de la administración. Creo que Musk tiene su agenda, estoy seguro. Creo que algunas de las otras personas, las personas más del tipo MAGA, también tienen su agenda. Y fue Rubio y la gente a su alrededor. Probablemente también tendrán una agenda diferente. Así que va a haber una batalla, una discusión y una pelea sobre esto. Y veremos en qué dirección va y qué decide Trump.
Voy a decir una cosa aquí, por cierto, que es que si conocías la antigua Gran Bretaña, la Gran Bretaña a la que llegué a finales de los años 60 y que recuerdo en los 70 y 80, una de las grandes glorias de Gran Bretaña era su sociedad civil, muy activa y muy rica. Y un hecho poco conocido sobre ella es que la sociedad civil que encontrabas en Gran Bretaña, y específicamente mayormente en Inglaterra, fue en última instancia un producto del movimiento abolicionista del siglo XVIII y principios del XIX. Cuando finalmente se abolió la esclavitud, todas esas personas que habían hecho campaña contra la esclavitud no simplemente desaparecieron. Comenzaron otras cosas, y comenzaron muchas cosas. Algunas de ellas fueron cosas buenas. Recuerdo a las personas que solían trabajar en ellas, en oficinas de asesoramiento ciudadano locales, en agencias como Oxfam y otras organizaciones involucradas en el alivio. Lo que comencé a notar, bueno, creo que comenzó en los años 90, en realidad fue que todas estaban cambiando y volviéndose contaminadas, y se estaban convirtiendo cada vez más en instrumentos, no solo del Estado británico, porque claramente no era solo el Estado británico, sino también de la hegemonía occidental. Recuerdo haber estado muy perturbado por esto, porque había tenido contactos con estas organizaciones y agencias. Noté que el tipo de personas que se unían a ellas eran muy diferentes del estilo antiguo. Me temo que lo que esto ha hecho es destruir la sociedad civil en Gran Bretaña. Nada como lo que existe hoy. Lo que tenemos hoy es una clase mercenaria muy fea de personas muy duras, muy corruptas, que han adquirido el control de estas organizaciones como Oxfam, Save the Children y todas esas cosas, y las manejan para su propio beneficio y al servicio del imperio estadounidense. Y Brian Beletic señaló algo que yo también noté. Dijo básicamente que no se dejen engañar por Donald Trump y Elon Musk. Lo que está diciendo es que te das cuenta de lo que señalaron, al menos oficialmente. Sabes, la Casa Blanca señalaría todas esas cosas transgénero a las que se oponen, lo cual es cierto. Sabes, Karine Jean-Pierre, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que la ley 5 es severa, que apunta $5 millones para promover DEI en Serbia. ¿Cuál es su extraño? Pero está bien. Y $70,000 para la producción de un musical de DEI en Irlanda. Otra cosa extraña. Todo se trata de DEI y transgénero, ese tipo de cosas. Ella en realidad no dijo nada sobre todas estas ONG o los medios en otros países. Ella en realidad no dijo eso. Al menos no escuché nada del gobierno oficial de Estados Unidos. Parece que, como dijiste, probablemente Musk tiene su, ya sabes, agenda o lo que sea, pero parece más abierto a revelar toda la corrupción y, ya sabes, las ONG, etc. Eso lo tendremos que ver, como dijiste, ¿dónde tendremos que ver? We'll have to see. We'll have to see. I think one of the great concerns I have, and I think Brian here. Creo que una de las grandes preocupaciones que tengo, y creo que Brian aquí puede tener un buen punto, de hecho, es que lo que ha sucedido es que todo este aparato, por así decirlo, de corrupción, revolución de color y cambio de régimen, ha estado girando completamente fuera de control. Se ha vuelto tan grande y opera tanto en secreto que ha perdido cada vez más el enfoque. Daré un ejemplo reciente. Hubo el golpe en Bangladesh hace unos meses. Resulta que sé bastante sobre Bangladesh porque hay muchas personas de Bangladesh en Londres. Mi diputada local estaba muy bien conectada con el partido gobernante en Bangladesh y la conocía bastante bien. De todos modos, el punto sobre eso, quiero decir, está bien. Era un gobierno que quería buenas relaciones con China. Era un gobierno que tenía muy buenas relaciones con India. No era en ningún sentido concebible un gobierno antiamericano. Quiero decir, no estaban interesados en tener bases americanas en Bangladesh, que es el pretexto para todo el asunto, en última instancia. Pero quiero decir, no eran antiamericanos. De hecho, en la mayoría de las cosas, eran bastante proamericanos.
y sin embargo Estados Unidos los derrocó. Y quiero decir, eso está absolutamente claro ahora. No hay duda sobre esto. ¿Por qué? Y la razón fue porque existe esta enorme comunidad de cambio de régimen. Y por supuesto, para ellos es un negocio. Es de lo que ganan dinero. Entonces, ya sabes, empezaron a canalizar dinero hacia universidades en Bangladesh y apoyar a raperos en Bangladesh, preparando todo el terreno para llevar a cabo un golpe en Bangladesh. No ha mejorado de ninguna manera la posición de Estados Unidos. En realidad, no ha hecho a Estados Unidos más poderoso. Molestó a India y no logró nada más. Así que lo que temo que está sucediendo es que algunas personas, y hay algunas personas muy duras, muy pragmáticas en el nuevo equipo de Trump, están diciendo, miren, todo esto está completamente fuera de control. Estamos desperdiciando y tirando dinero, haciendo estos golpes estúpidos en estos lugares sin importancia. Lo que necesitamos es recuperar el control total, aplicar controles estrictos sobre ello y usarlo con un enfoque preciso contra nuestros verdaderos enemigos. Y si escuchas atentamente a la gente de Trump, ¿a quién consideran su enemigo? A China. Así que se va a enfocar más de esa manera. Ahora, no estoy diciendo que definitivamente es hacia donde nos dirigimos. No estoy seguro, por ejemplo, de que Elon Musk personalmente sea particularmente antagonista hacia China. Tengo la sensación de que no, pero otras personas sí lo son. Y creo que esto todavía está en el aire, y solo tendremos que esperar y ver hacia dónde va. Pero si terminamos con ese tipo de resultado, que es cercano a lo que Ryan está diciendo, entonces no me sorprenderé. Sí, eso es lo que dijo Brian, que están afilando las herramientas porque claramente hay mucha corrupción y resulta que muchas de las personas corruptas como Chelsea Clinton y Nancy Pelosi son demócratas. Así que Trump está feliz de ver a estas personas ser expuestas. No tiene problema con eso, así que le funciona de esa manera. Pero en general, como dijiste, tú y Brian, probablemente yo incluido, piensan que probablemente no se están saliendo con la suya, ¿verdad? Todo el asunto, pero son más selectivos sobre en qué proyectos estarán. Y como dijiste, una cosa que también noté es que Chris Murphy tuvo una entrevista con ABC y culpó de todo esto a China. Dijo que Elon Musk está haciendo todo esto para hacer feliz a China, para complacer a China. Esa fue su explicación. Tal como dices, como lo que él dijo, todo se trata de China. Sabes, a veces lo señalan, a veces no. Pero, no obstante, China siempre está en el trasfondo. Siempre está en el trasfondo. Quiero decir, se ha convertido en una obsesión muy insana y peligrosa. Sabes, en Gran Bretaña tenemos una obsesión con Rusia y se ha vuelto todo consumidora y muy peligrosa aquí. En América es China y es igual de insana e incluso más peligrosa en los Estados Unidos. Pero están obsesionados con China. Dos cosas más sucedieron esta semana con respecto al Partido Demócrata. Una es que tienen un nuevo líder. El DNC tiene un nuevo líder. Y no estoy particularmente impresionado. Todo fue como, quiero decir, tenían 6 candidatos y ninguno de ellos es tan impresionante. Así que siento que el Partido Demócrata en este momento no tiene figuras de peso para unificar el partido, para juntar el partido. Así que eso es una cosa. La otra cosa es que hubo una entrevista de Sean Ryan. Estaba entrevistando a Lindsay Lee, quien fue miembro del comité financiero del Partido Demócrata. Ella es muy joven y activa dentro del Partido Demócrata, recaudando dinero, etcétera, pero al final se fue porque vio tanta corrupción dentro del Partido Demócrata. Pero esa entrevista fue interesante. Una cosa que ella dijo, que creo que mencionaste muchas veces, es que si querían deshacerse de Joe Biden, deberían haberlo hecho antes, como un año antes, justo cuando empezaron. Bueno, resulta que lo que Lindsay está diciendo es que ya tenían encuestas en ese entonces que mostraban que Biden tendría dificultades para vencer a Trump, además de su estado deteriorado. Así que no es que la gente dentro del Partido Demócrata no quisiera deshacerse de él. Querían, pero también tenían encuestas dentro de las primarias. Mientras Biden no se retirara,
vencía a todos, así que nadie podía vencerlo dentro del partido. Verás, estaban en una situación muy complicada. A menos que él mismo decidiera irse, era más difícil desde el principio deshacerse de él. Eso parece ser lo que estaba sucediendo. Ahora, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Well, I mean, it is an enormous. Bueno, quiero decir, es una enorme, ¿cómo lo diría? Es una enorme condena del sistema político estadounidense. Todo el mundo puede ver que este hombre, este presidente, es completamente incapaz. No puede competir. Va a perder contra Donald Trump. Nos dicen todo el tiempo que si Donald Trump es elegido va a ser la segunda venida de Hitler y todo eso. Pero no pueden deshacerse de él, porque todavía retiene apoyo, ya sabes, a través de las primarias entre las bases. Aunque, como hemos visto en ciclos electorales anteriores, el DNC controla en gran medida las primarias. Quiero decir, detuvieron a Bernie Sanders. En 2020, diseñaron a Biden. They engineered in 2020. They engineered. I mean, I remember Barack Obama got on the phone and. Quiero decir, recuerdo que Barack Obama hizo llamadas telefónicas y se aseguró de que fuera Biden quien pasara sin problemas por todas las primarias. Esto muestra que la clase política en los Estados Unidos ha perdido el rumbo. Quiero decir, lo que debería haber sucedido en ese tipo de situación es que el Partido Demócrata, los líderes del Partido Demócrata, deberían haber dicho a los demócratas de todo el país que el presidente ya no es capaz de dirigir el país. Claramente no está bien. Es hora de que renuncie. Es hora de que Kamala Harris asuma y se convierta en presidenta. Y necesitamos tener unas primarias abiertas. Y si Biden mismo se resistiera, lo cual por supuesto habría hecho, entonces hay mecanismos constitucionales para removerlo. Then there are constitutional mechanisms to remove him. And anyway, besides that, even if those. Y de todos modos, además de eso, incluso si esas no funcionan, lo cual probablemente habrían hecho, todavía habría formas de explicar al pueblo estadounidense y a la base del Partido Demócrata que este es ahora un problema muy, muy serio. La razón por la que no hicieron eso, la razón por la que tomaron el camino fácil de simplemente seguir con Joe Biden, es la razón que discutimos al comienzo del programa. Están tan absorbidos en la corrupción ahora que tomar ese tipo de riesgo político, y habría sido un riesgo, era algo que no estaban preparados para hacer, porque habría ido en contra de sus propios intereses privados potencialmente. Así que el sistema político estadounidense se ha atrofiado y estancado. En otras palabras, la corrupción no solo es injusta y se ve mal, ya sabes, haciendo que la gente no confíe en el gobierno. La corrupción hace Un país se detiene más, ¿verdad? Porque cualquier reforma, incluso la más mínima, pondría muy nerviosa a la clase dominante porque temen que su propia corrupción quede expuesta, ¿verdad? Correct. Absolutely. Correcto. Absolutamente. Por cierto, nuevamente, experimenté esto directamente en Grecia en la década de 1980. El entonces primer ministro de Grecia, Andreas Papandreou, era, como todos sabían, yo no lo conocía personalmente, pero mi padre era muy cercano a él, al igual que mi tía. Mi tía trabajaba en su gabinete. Todos sabían que estaba enfermo terminal y era incapaz de desempeñar sus funciones. Pero cada intento de hacer algo al respecto se enfrentaba a la oposición de toda la clase política, no solo del partido gobernante, sino más allá de él. Porque, de nuevo, lo único que no querían era una competencia abierta en la que todo tipo de otras cosas salieran a la superficie. Así que se aferró y permaneció como primer ministro. Y cuando se fue, su sucesión fue manipulada. El resultado fue que Grecia se adentró en el euro, lo que empeoró aún más la corrupción en Grecia, por cierto, porque significaba que podían obtener préstamos baratos y todo tipo de cosas. Esa propaganda directamente a crisis financiera de 2008. Las consecuencias todos conocen. Es una historia amarga para mí, pero la de acercarse de cerca. But I saw it play out closer. Sí, recuerdo a Dianne Feinstein. Sabes, ella estaba literalmente en su lecho de muerte. La llevaron, ya sabes, al Congreso para votar por algo.
Yo pensaba, ¿por qué no encuentran a alguien para reemplazarla? Y después de ese voto, creo que varios días después, murió. Quiero decir, eso fue bastante extraordinario. La mirabas, ella estaba absolutamente. Yes. Yes. Well, when you have a very insecure political class, Bueno, cuando tienes una clase política muy insegura, y quiero decir, una clase política puede ser insegura por muchas razones. La de la Unión Soviética también se convirtió en una gerontocracia y fue muy reacia a realizar cualquier tipo de cambio hasta que la situación llegó a una crisis. Si los soviéticos hubieran hecho cosas en los años 70, todo habría sido diferente. Pero empezaban a temer que estaban perdiendo el control de la población y por lo tanto estaban preocupados y tenían miedo de hacer algo. Así que todo se paralizó, todo se estancó y los mismos viejos líderes continuaron allí. Y tenías a Brezhnev, que apenas podía hablar, si ves películas antiguas de él. Es muy doloroso de ver ahora. see old films of him. It's very painful to watch now. And it's not that different in the US. Now, the Soviets No es tan diferente en los Estados Unidos. Ahora, los soviéticos no eran corruptos de la misma manera. Quiero decir, eso es algo que diré sobre ellos. Había corrupción en la Unión Soviética, pero nada como en la escala que estamos viendo ahora. No eran corruptos de esa manera. Pero estaban sintiendo que a medida que el dinamismo salía del sistema, estaban perdiendo el control. Es un signo de un sistema fuerte que puedan deshacerse de un líder que no está desempeñándose adecuadamente. Los soviéticos pudieron hacer eso a principios de los años 60 con Khrushchev, quien se estaba volviendo cada vez más excéntrico y extraño, pero 10 años después no pudieron hacerlo con Brezhnev. Y vimos los resultados. And we saw the results. Okay. Está bien. Sobre esta llamada telefónica, quiero decir, me suena a que tienen varias llamadas telefónicas o algo así. Trump dijo que tuvo una llamada con Putin, pero Moscú ni lo confirmó ni lo negó. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Qué está pasando allí? Esta es una historia muy extraña. Es todo lo que puedo decir. En primer lugar, no estoy 100% seguro de que haya habido alguna llamada telefónica. Lo que he escuchado es que cuando Trump se convirtió en presidente, esperaba que Putin lo llamara, y se está volviendo cada vez más molesto por el hecho de que Putin no lo ha llamado. La posición de Putin, por cierto, y la posición rusa, es que no van a llamar a los estadounidenses, porque, en lo que a ellos respecta, toda la razón de que hay una crisis en las relaciones es por cosas que los estadounidenses han hecho. Por lo tanto, son los estadounidenses quienes deben tomar la iniciativa y contactar a los rusos y comenzar a arreglar las cosas. Los rusos han dicho esto públicamente, por cierto. Esto no es, ya sabes, no es una suposición mía. This isn't me guessing. I mean, Lavrov has said it, Putin has said it, all of them have said it. But Lavrov lo ha dicho, Putin lo ha dicho, todos ellos lo han dicho. Pero de todos modos, Putin no llamó a Trump. Trump comenzó a molestarse por esto, porque por supuesto, no quiere ser la primera persona en llamar a Putin, porque eso podría interpretarse como una debilidad. Así que ahora está fingiendo que hubo una llamada para evitar el hecho de que en realidad Putin no lo ha llamado. Así que podría ser algo así. Pero tal vez ha habido una llamada. Tal vez ha habido más de una llamada. Pero lo que está bastante claro es que sobre Ucrania, los rusos no se han movido ni un centímetro. Y aparentemente, los estadounidenses han hecho lo que siempre hacen. Han ofrecido sobornos y han hecho amenazas. Dicen, ya sabes, si capitulas sobre Ucrania, si aceptas una congelación, si terminas la guerra ahora. capitulate over Ukraine, if you agree to a freeze, if you end the war now, we'll give you all sorts of juicy things, we'll give you your money back. Te daremos todo tipo de cosas jugosas. Te devolveremos tu dinero. Sabes, los activos serán descongelados. Te dejaremos suministrar gas a Europa de nuevo. Haremos todas estas cosas. Pero si no lo haces, libraremos una guerra económica total contra ti. Confiscaremos todos los barcos con tu petróleo y tu gas. Impondremos restricciones a todos los países del mundo, incluida China, por cierto, que se atrevan a comerciar contigo. Y los rusos han dicho que no están interesados. Lo vieron como un farol. Y aparentemente han llamado al farol.
Y lo que Trump nos ha dicho sobre sus interacciones con Putin, o si no hubo interacciones con Putin, con las interacciones con los rusos, es que los rusos se mantienen firmes en su posición. Is that the Russians are sticking firmly by their position. Yeah, remember when he first got into office, he openly Sí, stated that recuerda cuando él recién asumió el cargo, dio a la gente la impresión de que había tenido una llamada telefónica con Xi Jinping. No lo hizo. Luego dijo algo sobre las comunicaciones entre las dos partes, algo así. Así que tal vez su oficina había hablado con alguien en China desde una oficina o algo así, pero no creo que hubiera una llamada directa entre los dos. Pero dio a la gente la impresión de que sí. Me parece muy interesante. That's very interesting. It's very weird, but it's very like him. Es muy extraño, pero es muy propio de él. La semana pasada, cuando impuso los aranceles del 10% a China, dijo que iba a hablar con Xi Jinping pronto, y luego se dijo que Xi Jinping iba a llamarlo ayer o el martes, y por supuesto la llamada nunca llegó, porque, de nuevo, él no quiere tomar la iniciativa. No quiere ser visto como la persona que levanta el teléfono y pide hablar con Xi Jinping y que pide hablar con Putin. Espera que sus miembros arrastrándose de reformas hacia él. Crawling on their hands and knees to him. And that's not going to happen. Y eso no va a suceder. Quiero decir, así como los rusos no se dejaron intimidar por todas estas amenazas, que no toman en serio, porque como ha dicho Putin, si los estadounidenses hicieran algo tan loco como eso, tendría un gran efecto negativo sobre ellos mismos. Así que los chinos no van a ir corriendo detrás de Donald Trump justo después de que él les haya impuesto aranceles del 10%. Nuevamente, interpreta completamente mal la situación. Hay mucho sobre la psicología del hombre, pero también te dice que todavía no entiende muy bien la diplomacia. Sí, recuerdo que el miércoles pasado estábamos hablando. Bien, la última noticia era que se suponía que habría una llamada telefónica ayer, martes, ¿sí? Pero incluso entonces decían veremos, ¿verdad? Solo para ver si hay. No ha sucedido. Sí, bueno, creo que Trump no solo puede culparse a sí mismo, sino al gobierno de Estados Unidos en general. ¿Por qué alguien querría hablar con el gobierno de Estados Unidos ahora mismo? Porque el gobierno de Estados Unidos dirá una cosa y hará otra. Y luego llega un nuevo tipo a la ciudad y dice esto y luego esa persona cambiará de opinión antes de que te des cuenta de nada. Y luego hay un nuevo tipo llegando a la ciudad. Quiero decir, estás trabajando con un gobierno muy poco confiable. Entonces, ¿cuál es el punto de hablar siquiera, verdad? Well, absolutely. You are completely correct. Bueno, absolutamente. Tienes toda la razón. China ha estado esforzándose por recordar a todos, comentario tras comentario, discurso tras discurso, que son un socio confiable y predecible. Por cierto, no sé si se ha mencionado en China, pero hubo, creo que fue en París, un discurso de un funcionario chino, y J.D. Vance, el vicepresidente, estaba allí. Este funcionario esencialmente dijo que China es un socio confiable y predecible. Vance estaba tan molesto y enojado que salió furioso de la sala. Pero es cierto, es absolutamente cierto. Si decides llamar a Xi Jinping, tendrás una conversación inteligente. Por cierto, cuando mi padre estaba vivo, conoció a un líder africano. Creo que era el líder de Senegal. An African leader, I think it was the leader of Senegal. My father did meet people because, he was well connected. Mi padre conoció a personas porque, ya sabes, estaba bien conectado. Esta persona había conocido a Xi Jinping, tuvo una reunión con Xi Jinping y fue en alguna gran conferencia u otra. Esto fue después de que Xi Jinping se convirtiera en presidente. Fue una discusión breve que duró unos 20 minutos. Dijo, obtuve más de esa discusión para mi país de lo que obtuve de 3 meses de conversaciones con los estadounidenses o los británicos o quien sea, porque puedo hablar con Xi Jinping y sé que lo que se acuerde sucederá y no se volverá a discutir ni renegociar y no tendremos que repasarlo todo de nuevo. Luego alguien viene y dice, bueno, en realidad esto no va a funcionar, así que hablemos de ello. Y esto es absolutamente cierto. He discutido esto con los rusos anteriormente. Previously, I said that where the Russians are concerned,
Dije que, en lo que respecta a los rusos, sabes, he escuchado esto. Los chinos son los negociadores más feroces que los rusos han encontrado jamás. Y los rusos se enorgullecen, por cierto, de ser negociadores extremadamente duros. Pero dijeron que los chinos son aún más duros. Cada letra en un acuerdo se discute. Pero una vez que el acuerdo está hecho, es sólido como una roca. Puedes confiar en ello. No puedes hacer eso con los estadounidenses. Así que, absolutamente, como dijiste correctamente, dada esta historia, ¿por qué alguien debería arrastrarse hacia los Estados Unidos? Ahora, los estadounidenses no pueden entender esto. Quiero decir, han estado acostumbrados durante tanto tiempo a ser el jugador número uno en el mundo, que la idea de que otros países no quieran hablar con ellos es algo que simplemente encuentran incomprensible. Sí, ahora, esto de París de lo que estás hablando es IA. Se llama la Cumbre de Acción de IA en París y firmaron una declaración ayer. Se llama Inteligencia Artificial Inclusiva y Sostenible para las Personas y el Planeta. Supuestamente, quiero decir, la idea, ya sabes, el nombre te dice que la IA debería ser inclusiva y sostenible. Ese es el objetivo. Pero China, junto con otros 50 países, lo firmaron, aunque ya sabes, J.D. Vance fue allí, así que se lo toman muy en serio. Pero Estados Unidos y el Reino Unido no lo firmaron. Ahora, Vance está diciendo que la regulación solo matará a la industria. Y el Reino Unido dijo que no abordaba completamente los desafíos que plantea la IA. Tengo que decir esto. En el evento de hoy, ciertamente la IA, si China y Estados Unidos, cualquiera de los dos lados falta, me parece inútil. ¿Qué dices? Es absolutamente cierto. Quiero decir, lo que piensan los estadounidenses nuevamente se remonta al punto que hemos discutido muchas veces. Para los estadounidenses, siempre se trata de poder. Ven la IA como una herramienta para preservar, mejorar y expandir su hegemonía, por lo que no quieren estar atados y limitados en lo que hacen. Dado que Estados Unidos sigue siendo un país extremadamente poderoso, si un país así tiene esa actitud, todo se vuelve insignificante, porque nadie más va a seguir reglas que los estadounidenses no van a cumplir. Es una pena. Bueno, tal vez con el hecho, ya sabes, de que esa es la realidad. Lo que Trump puede hacer en términos de IA es comenzar a negociar con China, teniendo algún tipo de acuerdo con China primero. ¡Qué idea tan excelente! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Quiero decir, ¿para qué sirve la IA al final del día? Dejas de lado la idea de que es una herramienta de poder y te dices a ti mismo, bueno, sentémonos, resolvámoslo juntos, unamos nuestras ideas y nuestros recursos y trabajemos para mejorar y hacer mejor el mundo entero, toda la humanidad y la gente de nuestros países. Eso sería algo completamente bueno, pero no, los estadounidenses no harán eso. Seguirán adelante, porque todavía creen, a pesar de todo, que son los líderes mundiales en eso. Por cierto, es un hecho sorprendente. Exactamente lo mismo sucedió en la década de 1940 con la energía nuclear. Sabes, Estados Unidos tuvo brevemente el monopolio de las armas nucleares. Entonces los rusos en ese momento, con el respaldo de algunos otros estados, dijeron, miren, la energía nuclear es tan importante, podría lograr tanto que es bueno, y al mismo tiempo es tan peligrosa. Vamos a compartir el conocimiento sobre ella. Pongámosla bajo el control de las Naciones Unidas. Todo el mundo, en los años 40, hablaba de las Naciones Unidas. Y trabajemos con eso, sobre esa base. Y, por supuesto, los estadounidenses dijeron que no, por exactamente las mismas razones por las que dicen no para ello. Así es, poder. ¿Por qué el Reino Unido también sigue el ejemplo? Quiero decir, el Reino Unido ni siquiera es una potencia en inteligencia artificial en este momento. ¿Simplemente siguen a los Estados Unidos? Sí, siguen a los Estados Unidos, porque eso es lo que siempre hacen. Se han convencido de que mantienen el poder y la relevancia al reflejar exactamente lo que hacen los estadounidenses.
Al mismo tiempo, no quieren enfadar a los estadounidenses con ellos, al parecer que están en desacuerdo. Es una posición abyecta y humillante, pero así es. Abject and humiliating position, but there it is. Sí, quiero decir, desafortunadamente, aunque parece bueno que más de 50 países hayan firmado esto, creo que mientras Estados Unidos no esté involucrado, no sé cuán significativo es esto. Eso es simplemente muy desafortunado. You know, the thing is, the country that's going to lose. Sabes, la cuestión es que el país que va a perder con esto es Estados Unidos. Porque voy a decir esto, sin ninguna duda. China será la potencia dominante en IA. Dale 10, 15 años. Será visible. Será el líder mundial en esta área. Tiene todos los recursos para hacerlo. Y sabes, estábamos hablando de los programas, pero también dije que serán el número 1 en los chips en poco tiempo. Serán en poco tiempo los líderes mundiales en fotónica, que algunas personas dicen que será la tecnología más allá de los chips. Serán los líderes en todo esto, porque tienen a la gente, tienen los recursos, harán estas cosas. They have the people, they have the resources, they will do these things. The United States will be left behind. Estados Unidos se quedará atrás. Acabo de mencionar la energía nuclear y la ingeniería nuclear. ¿Quiénes son los líderes mundiales en ese ámbito ahora? Son los rusos, no los estadounidenses. Los rusos tienen más armas nucleares más avanzadas y están más avanzados que los estadounidenses en las aplicaciones civiles de la energía nuclear. Y China, que tiene muchos más recursos, al final ganará de manera mucho más concluyente y mucho más rápidamente en la carrera por la IA de lo que lo hicieron los rusos en la carrera nuclear. Y por supuesto, la IA es quizás, en última instancia, más importante. Solo digo. Sí, creo que es una idea mucho mejor que Estados Unidos y China lleguen a un acuerdo. Una vez que se firme ese acuerdo, creo que todos los países se unirán. Absolutamente. No solo todos vendrían, sino que funcionaría. Y como dije, sería mucho mejor para todos también, porque obviamente Estados Unidos tiene en este momento mucho que aportar en este campo. Lo tienen. Y si lo compartes, si compartes lo que tienes con otros, realmente entrarás en una situación de ganar-ganar, para usar la expresión que a los chinos siempre les gusta usar. Pero por supuesto, los estadounidenses no lo jugarán de esa manera. Para ellos, el ganador se lleva todo. Es ese tipo de manera, ya sabes. Pones toda tu fe en tu propia tecnología y tus propias habilidades. Es todo o nada. Y como siempre digo, cuando la gente juega todo o nada, el riesgo que corren es que terminarán con nada. Sí, y la pura arrogancia, ¿sabes? Sam Altman dijo que tiene que hacer que OpenAI sea cerrado. Es interesante. Se llama OpenAI, pero es cerrado. Su razón para eso es porque no quiere que la IA, una herramienta tan poderosa, caiga en manos equivocadas. Bueno, ¿no es eso muy arrogante? Así que inmediatamente se presentó a sí mismo como el buen tipo y a los demás como los malos. Absolutamente. Quiero decir, somos los buenos. Todos los demás son los malos. Así que debemos conservarlo y acapararlo y construir muros a su alrededor y patrullar esos muros y asegurarnos de que esas personas terribles en el exterior, es decir, los chinos, no pongan sus manos en esa tecnología. Sabes, lo triste es que en 10 años, cuando China sea el líder mundial en IA, tendremos toda una narrativa en los Estados Unidos de que los chinos lo robaron de los Estados Unidos. Esa será la próxima. Otra cosa. ¿Recuerdas al ex embajador en Francia, Liu Shai? Su mandato terminó el mes pasado. Regresó a China, pero ahora es el nuevo representante para Europa. Así que ahora es el embajador de China. De alguna manera fue promovido, ¿verdad? Noté que Occidente lo ve como un halcón hacia el oeste. Por ejemplo, Le Monde informó sobre esto, diciendo que Liu Shai, el diplomático guerrero lobo de China, fue nombrado representante especial para Europa. Conocido por su retórica vehemente, incluso agresiva,
hacia los países occidentales, el ex embajador llega en un momento en que la relación entre Pekín y Bruselas está llena de tensiones. Para que lo sepas, el embajador Liu no es considerado un halcón en China. La gente simplemente siente que es un tipo normal. Las personas que son realmente beligerantes no las encuentras en el gobierno chino, las encuentras en las redes sociales. Algunos halcones, algunos contra Occidente, der britiske klassiker hablaba de entonces el capitán Vigo y Pininde bizarros sabes aside muy ya sabes que eso was agresor Liu es considerado el halcón. Sí, ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? Well, can I just say something? I mean, I don't know. bueno, ¿puedo decir algo? Quiero decir, no sé si esta expresión de guerrero lobo tiene un origen chino, pero la forma en que se le devuelve a China en Occidente es ridícula. Los funcionarios occidentales, los diplomáticos occidentales, los llamados diplomáticos, pasan todo su tiempo diciendo las cosas más terribles sobre China. Son increíblemente groseros y abusivos con China. Recientemente revisé el sitio web del Departamento de Estado y estaba leyendo todas las cosas que Marco Rubio ha estado diciendo cuando se reúne con funcionarios europeos sobre China y habla sobre las actividades malignas de China. Quiero decir, ese tipo de lenguaje. I mean, that kind of language. We remember. I mean, we all remember Tony Blinken. Todos recordamos a Tony Blinken llegando y lo grosero y arrogante que fue cuando se reunió con funcionarios chinos. Y no fue solo él. Quiero decir, Joe Biden, de pie en el Congreso, llamando a Xi Jinping de todas las formas y diciendo a la gente que Xi Jinping era un dictador. Un dictador. Y nadie dice, ya sabes, esto está fuera de lugar. Y luego a veces los funcionarios chinos hablan en defensa de su país, que es lo que se supone que deben hacer los diplomáticos. Reiteran su posición sobre, ya sabes, lo que China tiene. Y luego, por supuesto, los llaman guerreros lobo. La hipocresía aquí, los dobles estándares son tan extremos que es difícil saber qué decir. That it's difficult to know what to say. As I said, I don't know whether this wolf warrior thing. Como dije, no sé si esto de los guerreros lobo se origina en una expresión china, pero quiero decir, si me preguntas, toda esta narrativa sobre diplomáticos y funcionarios chinos agresivos es un completo disparate. Es una tontería. Y para que conste, he escuchado a muchos funcionarios chinos en mi tiempo, he leído muchos comentarios chinos, he escuchado a Xi Jinping, he leído comunicados chinos. Lo que distingue para mí a los chinos, entre todos los países importantes, es lo educados que son. Es claramente parte de su estilo diplomático. Quiero decir, son muy firmes, pero siempre son muy educados. Mucho más educados que los rusos, por cierto, solo digo. Much more polite than the Russians, by the way. Just saying. Sí, esa es en realidad una de las quejas que tienen muchos internautas. Sienten que los funcionarios son demasiado educados, ya sabes, y quieren que hablen más, que resistan toda esta beligerancia. Voy a contradecir a los internautas aquí. Creo que no solo gana amigos para China, el hecho de que sea tan cortés, lo cual lo es. Quiero decir, significa que el presidente de Senegal puede reunirse con Xi Jinping y salir de la reunión después de 20 minutos sintiendo que ha sido tomado en serio y escuchado de una manera que no experimenta con los occidentales. No solo gana amigos para China en todo el mundo, sino que puedo decir algo. Tratar con Occidente es lo mejor que puedes hacer. Absolutamente enfurece a Occidente cuando son tan groseros con China y reciben respuestas corteses a cambio. No pueden lidiar con eso en absoluto. Los vuelve locos. They can't deal with that at all. It drives them mad. Sí, y por eso cuando ya sabes el embajador Liu dijo algo, se sorprendieron de inmediato, como ¿cómo puedes responder, verdad? Sí, absolutamente. Pero se considera, quiero decir, se está interpretando como que China no está cediendo a la presión de Occidente porque lo llaman, ya sabes, el halcón y el guerrero lobo. Sin embargo, ahora está siendo promovido para ser el embajador ante la ONU. Así que
Well, it's absolutely true. China does not take pressure from the West. Bueno, es absolutamente cierto. China no cede ante la presión de Occidente. Eso debería ser, como he dicho muchas veces, la primera ley de la diplomacia internacional. No engañes a China. Siempre te llamarán el farol. Lo he dicho muchas veces en muchos lugares. Absolutamente, China no va a ceder ante ninguna presión de Occidente. ¿Por qué debería hacerlo? ¿Por qué lo haría, dada la historia? Por supuesto que no lo hará. Quiero decir, por supuesto que China defendería en sus posiciones y sus propios intereses. 3. Siempre lo harán de manera muy educada. Usará muy medida. Using very, very measured language. But what Westerners want. Pero lo que los occidentales quieren, no solo de China, sino de todos los países, es que Occidente sea tan grosero como quiera ser, y tan agresivo como quiera ser, y que la gente escuche y cruce los brazos y escuche estas conferencias y asienta y esté de acuerdo con Occidente y diga, tienes tanta razón, somos tan malos. Por supuesto, nos vamos a ir y hacer todas las cosas. ¿Sabes? Somos el chico malo en la escuela y tú eres el maestro sabio y te escucharemos. Bueno, China no va a jugar ese juego. Es absurdo pensar que lo hará. Cualquiera que piense eso no conoce a China, su historia, su civilización y su gente. Ahora, solo estoy diciendo que observé que Liu Shanyi es bastante activo. Sabes, estaba dando entrevistas a los medios franceses y ha sido muy firme. Tal como dijiste, es firme en cuanto a defender su país. Correcto. Muchas veces hay mucha desinformación, a veces mentiras descaradas sobre China, así que él las corrige. Por eso se le considera un guerrero lobo. Interesante de ver. Sí, creo que será una voz poderosa, de hecho. I think he will be a powerful voice, actually, I think. Absolutely. Well, I mean, sometimes you have Absolutamente. Bueno, quiero decir, a veces tienes que decir las cosas como son. Un diplomático que no hace eso, por cierto, es un diplomático muy malo. Quiero decir, tienes que ser claro y firme. No hay razón para ser grosero, pero la firmeza y la franqueza a veces son absolutamente necesarias en la conducción de las relaciones internacionales. Y estoy seguro de que el embajador Liu, de quien estoy seguro es un diplomático extremadamente experimentado y muy bien entrenado, será exactamente mí. trained diplomat will be exactly that. I want to ask you about this Belavecha Accords. Quiero preguntarte sobre los acuerdos de Belavecha. Ahora, la razón es que el embajador Liu, no sé si recuerdas, estaba dando una entrevista con algunos medios. Estaban hablando sobre la guerra en Ucrania y diciendo que Rusia no tiene este acuerdo o aquel acuerdo, sabes, legalmente no puede hacer esto y aquello, etc. Y luego el embajador Liu en ese momento mencionó que, bueno, si solo te basas en acuerdos y tratados firmados, entonces los países bálticos no pueden ser considerados independientes porque nunca firmaron los acuerdos de Belavecha. Y eso le causó muchos problemas. Así que bueno. Aunque sea source. Es algo por Quiero preguntar sobre los acuerdos de Belavecha. ¿Por qué los países bálticos no los firmaron junto con Rusia? Bueno, Because they argued that they porque argumentaron que nunca habían sido parte de la Unión Soviética en primer lugar. Insistieron en que eran países conquistados que la Unión Soviética había ocupado y que su independencia les había sido robada. Tenían cierto apoyo de los Estados Unidos, que tampoco reconoció a los estados bálticos como parte de la Unión Soviética, mientras que todos los demás países europeos sí reconocieron a los estados bálticos como parte de la Unión Soviética. Y tengo que decir algo más. Habría sido una muy buena idea para los estados bálticos si hubieran firmado este acuerdo. Sí, porque de esa manera habría proporcionado un marco para que desarrollaran sus relaciones a largo plazo con Rusia. Por supuesto, nunca lo hicieron. Y ahora, aparentemente, están volviéndose muy asustados. Estoy escuchando historias de que están preocupados de que después de la guerra en Ucrania, su posición se vuelva extremadamente insegura. Bueno, las únicas personas que tienen la culpa de eso, en última instancia, son los estados bálticos, porque olvidaron que Rusia es su vecino y necesitan tener buenas relaciones con ella. Nunca vieron eso. Bueno, aquí estamos.
Sí, creo que si firmas eso, entonces tienes un documento escrito que dice que somos un país independiente, ¿verdad? Y estás de acuerdo con ello. Rusia estás de acuerdo con ello. Así que me parece un poco estúpido, pero está bien. Bueno, ya sabes, es lo que sucede cuando permites que la retórica tome el control de toda tu política. Empiezas a perder el contacto con la realidad. Lo que los estados bálticos necesitaban hacer era, en primer lugar, firmar esos acuerdos, aceptar que habían sido parte de la Unión Soviética, incluso si de manera involuntaria, y trabajar para desarrollar relaciones estables a largo plazo con Rusia, que al fin y al cabo siempre será la gran potencia en esa región. No hicieron ninguna de esas cosas. Querían seguir insistiendo en que eran estos países víctimas que habían sido brutalmente ocupados por la Unión Soviética, lo cual, ya sabes, hasta cierto punto era cierto. Quiero decir, no estoy disputando que eso fuera un aspecto de la situación. Quiero decir, los rusos tienen sus propias cosas que decir. También es cierto decir que desde finales de la década de 1950, los estados bálticos realmente prosperaron bastante bien dentro de la Unión Soviética y que sus niveles de vida aumentaron significativamente y que se industrializaron como resultado de su asociación con la Unión Soviética. Por supuesto, no quieren hablar de nada de eso. Pero ya sabes, dejando todo eso de lado, quiero decir, en lugar de mirar la historia en general, mirando las realidades, mirando la geografía y diciéndote a ti mismo, ¿cuáles son nuestros verdaderos mejores intereses? Nuestro mejor interés es tener buenas relaciones con los rusos. Bueno, como dije, se volvió más importante para ellos hablar de su historia todo el tiempo, sobre la forma en que habían sido perseguidos, sobre los malvados rusos y todo eso. Y ahora están donde están. Sí. Bueno, lo mismo sucedió. Si tú, puedo ver de dónde vienen, ¿verdad? Porque con Hong Kong, en China, hay discusión sobre si Hong Kong debería considerarse parte de Gran Bretaña o si siempre ha sido parte de China pero ocupada por los británicos. Sabes, existe esa discusión, pero no obstante, al final del día, negociaron con Margaret Thatcher y hubo una declaración. Así que hay señales. Así que independientemente de cómo lo interpreten, ¿verdad? Sí, absolutamente. Quiero decir, ¿puedo simplemente decir que la posición legal sobre Hong Kong es en realidad absolutamente clara? Quiero decir, el emperador Qing se vio obligado a conceder a Gran Bretaña, creo que fue un arrendamiento de 99 o 100 años. Ahora bien, había una pequeña cantidad de territorio que los británicos tomaron y sobre el cual obtuvieron control total. Pero, con mucho, la mayor parte de Hong Kong estaba controlada por los británicos, como un arrendamiento. Así que los británicos siempre lo reconocieron como parte de China. Pero como dices absolutamente con razón, los chinos no se dijeron a sí mismos que los británicos son ocupantes, son potencias imperiales. Eso significa que podemos simplemente ignorarlos. Los chinos, de manera muy pragmática y realista, negociaron con los británicos y llegaron a un acuerdo en beneficio de todos, que por supuesto fue posteriormente violado por las potencias occidentales, lo cual es otra historia. Pero quiero decir, aquí es donde simplemente no se puede comparar la calidad de la diplomacia de un país como China con la de los estados bálticos. Quiero decir, ya sabes, China, el país más antiguo del mundo, con la mayor tradición de diplomacia en el mundo, con estos tres lugares muy pequeños, francamente bastante provincianos. Quiero decir, no hay comparación. Los responsables aquí son las potencias occidentales. Las potencias occidentales deberían haber dicho a los estados bálticos, miren, en su propio interés, necesitan buenas relaciones con Rusia. Por supuesto, hicieron lo contrario. Sí. Y no firmarlo, no creo que les haya ayudado de ninguna manera. Ahora no tienen un documento real para demostrar que son un país independiente, ¿correcto? No lo tienen. Exactamente.
about the Middle East, it does seem like the ceasefire. Sobre el Medio Oriente parece que el alto el fuego realmente no se mantiene ahora. Ambos lados han estado, bueno, no es sorprendente, ya sabes, no nos sorprende eso. Ahora, la idea de Trump de tomar Gaza no parece cambiar, pero también es muy confusa, porque la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que el desplazamiento palestino sería temporal, que no habría tropas estadounidenses ni dólares de impuestos involucrados en Gaza. Pero hace 2 días, creo, Trump tuvo una entrevista con Fox y dijo que los palestinos no querrían regresar a Gaza porque iban a tener una vivienda mucho mejor, un lugar permanente para ellos. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre eso? ¿Qué exactamente va a hacer? ¿Sabes? What exactly what he is going to do? Do you know? Well, I'm not sure that if you took Bueno, no estoy seguro de que si apartaras a Trump y lo interrogaras, te daría alguna respuesta coherente, en realidad. Quiero decir, lo primero que hay que decir sobre estos comentarios es que son absolutamente terribles. Quiero decir, parecen legitimar un desplazamiento masivo de toda una población, lo cual es un crimen de guerra reconocido. Es increíble que hable así y continúe haciéndolo. Y lo que ves son varios funcionarios en su administración. Ninguno de ellos, por cierto, es otra cosa que halcones pro-Israel. Todos lo son. Pero están corriendo de un lado a otro, tratando de reparar el daño de lo que Trump está diciendo. Pero por supuesto, Trump nunca aprende, nunca escucha consejos. Simplemente sigue diciendo lo mismo una y otra vez hasta que finalmente deja de decirlo. Así que no creo que esto vaya a suceder. No creo que pueda suceder. Creo que no hay ningún país en el mundo que acepte a estos millones de personas. No creo que quieran irse. Creo que Hamás sigue siendo muy fuerte. Y no creo que el pueblo estadounidense esté de acuerdo en dejar que las tropas estadounidenses vayan a Gaza. Pero Trump, en lugar de dejar pasar esto, hace lo que siempre hace y que algún día le causará un verdadero daño político. Se aferra a ello. And this is sort of esas palabras que no put where's budget is mind. At this moment. No creo que él quiera que el alto el fuego se rompa. Quiero decir, hizo todo lo posible para que se negociara el alto el fuego. Los israelíes nunca habrían estado contentos con el alto el fuego. El hecho de que Hamás surgiera del alto el fuego como una fuerza militar intacta ha sorprendido a muchas personas en Israel. Quieren volver, y el primer ministro Netanyahu absolutamente quiere volver. Así que no creo que Trump quiera que el alto el fuego colapse, pero no creo que tenga el control de la situación. Y si el alto el fuego colapsa, creo que no sabrá cómo responder a eso. Creo que su instinto será apoyar a Israel, y podríamos encontrarnos en otra larga guerra en Gaza, lo que significaría más destrucción, más muerte, más inestabilidad en el Medio Oriente. Lo opuesto a lo que probablemente quiera Donald Trump, porque mi impresión es que él realmente quiere empezar a retirarse en la medida de lo posible del Medio Oriente. Pero ves, este es el problema con un presidente que no conoce su propia mente. Ahora, en medio de todo esto, hay una entrevista con el ex ministro de Defensa, Gallant. Él decía que dio autorización para esta política llamada la Directiva Hannibal, que básicamente dice que se permite matar a rehenes israelíes para evitar que sean tomados como rehenes. Eso es increíble, pero ni siquiera se dio cuenta de que lo admitió. Lo sabíamos, pero básicamente lo confirmó. Su punto es que esta política estaba permitida en ciertas áreas, pero no en otras, por lo que la inconsistencia causó problemas. En este proceso, mientras habla de eso, básicamente confirmó que han estado haciendo eso. Se permiten matar a los israelíes y luego culpan a Hamás. Me parece bastante extraordinario. Bueno, lo es. Quiero decir, es una admisión de asesinato. Lo que están haciendo es asesinar a sus propios ciudadanos y culpar a otra persona. Y ya sabes, solo lo están haciendo en algunos lugares, pero no en otros. Pero quiero decir, sigue siendo asesinato.
Sí, una cosa que noté es que hoy en día parece que en el pasado, cuando algo así sucedía, no te decían la verdad, pero la verdad eventualmente salía a la luz después de unos años. Y parece que las cosas progresan mucho más rápido ahora. Lo que sucedió en octubre, como hace un año, gradualmente supimos lo que estaba pasando, pero no había evidencia. Pero aquí él lo admitió mucho, mucho más rápido, ¿verdad? Well, indeed, because they're becoming reckless. Bueno, de hecho, porque se están volviendo imprudentes, ya que sienten que son inmunes a cualquier responsabilidad. Saben que dentro de la sociedad israelí tienen apoyo para este tipo de cosas, lo cual es increíble que haya personas en Israel que apoyen asesinar a israelíes para evitar que caigan en manos de Hamas, lo cual es tan impactante. Pero si miras las encuestas en Israel, hay muchas personas allí que lo apoyan. Estados Unidos mirará hacia otro lado y también lo apoyará. Estados Unidos ha impuesto sanciones contra la Corte Penal Internacional porque ha intentado responsabilizar a Netanyahu y Gallant. Así que no sienten la necesidad de ocultar lo que hacen. Y la otra cosa es que a todos les gusta hablar. Quiero decir, a todos les gusta ser entrevistados por personas, ¿verdad? Y luego empiezan a hablar así. Y en su opinión, tal vez su queja es que no es consistente. Es solo algunas partes, ya sabes, ruidosas, algunas partes tontas. Pero olvida que todo esto es escandaloso, ¿verdad? Que esto está tan mal desde el principio. Absolutamente. Absolutamente. Pero quiero decir, por cierto, es un signo de lo que sucede cuando sigues este tipo de camino, porque eventualmente tu sentido moral, tu ética, simplemente desaparecen. Quiero decir, todo se vuelve completamente despiadado y cínico, y finalmente te domina. Y con tantos medios, ¿verdad? Ahora hay diferentes medios y la gente está surgiendo en los medios todo el tiempo. Así que me parece que está acelerando las cosas. Exactamente, sí, exactamente. Lo cual es bastante interesante de observar. Sí, y una cosa más es sobre África. Hay un conflicto entre el Congo y Ruanda. Estoy tratando de averiguar qué está pasando allí. Correcto. ¿Qué está pasando? No es solo el Congo y Ruanda, hay algún otro conflicto en África. Ahora, es justo decir, me parece, si miras de cerca, que casi todos estos conflictos tienen un gobierno títere instalado por los antiguos colonizadores. Y luego, dentro del país, habrá fuerzas que no les gusta eso. Así que habrá algunos disturbios o insurgencias y posiblemente incluso guerras civiles en algunos casos. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países gradualmente se independizaron de los colonizadores. Pero todavía hay mucho poder restante, ya sabes, influenciado por diferentes colonizadores. Me parece que ahora mismo hay una segunda ola para lograr una verdadera independencia. Al menos hay un deseo de eso. ¿Es cierto? Esto es absolutamente correcto. Ahora quiero decir, sé un poco sobre el Congo, porque un miembro de mi familia tuvo inversiones masivas allí durante la época de los belgas y se hizo muy, muy rico. De todos modos, él me describió cómo era el Congo. Él ya está muerto. Cómo se manejaba el Congo en esos días. Y era bastante horrible en realidad. A través de él, también he conocido bastante sobre la historia temprana de la independencia del Congo. Tienes toda la razón sobre el Congo, y no solo sobre el Congo. Muchas de estas guerras africanas, como se les llama, no son realmente guerras entre africanos. A menudo son guerras entre potencias occidentales y empresas occidentales que buscan extraer riqueza de los países africanos, que tienen recursos tremendos, que por supuesto no se les permite desarrollar para sí mismos y para su propio beneficio. Desafortunadamente, el Congo ha estado particularmente expuesto a esto. También lo ha estado Ruanda, que es el país al este del Congo, desempeñando un gran papel en este asunto. Ahora, ¿recuerdas que hace unos 30 años hubo la guerra en Ruanda, que fue entre los Tutsis y los Hutus?
Lo que la mayoría de la gente no sabe sobre eso es que la guerra fue realmente una guerra entre Francia, que apoyaba a los Hutus, y los angloamericanos que apoyaban a los Tutsis. and the Anglo-Americans who were backing the Tutsis. And it was entirely a war about resources. Y fue completamente una guerra por los recursos. Todo se trataba de recursos. Quiero decir, no había ideología ni nada de ese tipo. Y desde que los angloamericanos han sido dominantes en Ruanda, están mirando al otro lado de la frontera hacia el Congo. El Congo es una de las grandes naciones ricas en recursos del mundo. Debería ser enormemente rico. Como el Congo fue una colonia belga, el idioma europeo dominante allí es el francés, y los franceses siempre tuvieron fuertes intereses. Así que esto es en parte de lo que se trata todo esto. Debo decir que otro amigo mío fue funcionario de la ONU en el Congo durante muchos años, y de hecho vivió en Kinshasa. Y me estaba describiendo todo esto. De todos modos, mucho de esto ocurre en toda África. Quiero decir, la guerra civil en Nigeria fue exactamente lo mismo. Por cierto, ese fue otro conflicto en ese momento entre los franceses y los británicos. Esto fue en la década de 1960. Pero tienes toda la razón. En las décadas de 1950 y 1960 hubo una ola de descolonización que tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Guerra Fría, con el ascenso de los estados socialistas, la Unión Soviética, China, y el hecho de que los estados socialistas estaban apoyando el proceso de descolonización en África. Y por supuesto, Estados Unidos también tenía sus propias motivaciones, porque quería poner fin a los imperios coloniales en África, no porque estuviera en contra del imperialismo, sino porque estos imperios como un obstáculo para que sus propias empresas entraran en estos lugares y extrajeran riqueza allí. Entonces, ese proceso de descolonización que tuvo lugar en los años 60 nunca se completó realmente, porque los países obtuvieron la independencia, pero seguían completamente integrados dentro del sistema económico occidental. Algunos de ellos se involucraron en experimentos socialistas, si puedo decirlo así, pero nunca pudieron hacerlos funcionar realmente, porque, aunque recibieron bastante ayuda de la Unión Soviética y China, nunca fue suficiente para desplazar los flujos comerciales que seguían centrados en Occidente. Así que siempre, en última instancia, en África, Occidente prevaleció. Fue capaz de corromper gobiernos y apoyar gobiernos allí y todo ese tipo de cosas. ¿Ves esto en África Occidental? Producen chocolate y café, por ejemplo, para los consumidores occidentales y todo ese tipo de cosas. Ahora, lo que ha sucedido es que en los últimos 30 años, el mundo ha cambiado. China ha ascendido. Han emergido los estados BRIC. Existe la iniciativa de la Franja y la Ruta. Ahora hay un sistema alternativo. No se trata solo de países socialistas actuando como donantes filantrópicos. Ahora son países como China capaces de invertir y comerciar de manera continua a largo plazo. De repente, los países africanos tienen una opción. Y ahora pueden comenzar a tomar decisiones. Ahora hay esta segunda ola en África, que es un intento genuino de completar la descolonización y la lucha por la independencia de la década de 1960. Va a ser muy importante y va a provocar grandes cambios en África y en última instancia en el mundo también. Sí, porque el Congo es muy rico en recursos naturales, ¿verdad? Absolutamente sí. Sí, es casi como un segundo frente. Quiero decir, hay apoderados y gobiernos títeres, y luego hay insurgentes rebeldes contra ellos. Y por supuesto, los recursos naturales juegan un papel importante, porque hay personas luchando por ellos, y la iniciativa de la Franja y la Ruta, etc. Absolutamente, por supuesto. Y mientras tanto, tienes a las antiguas potencias coloniales, lideradas por Estados Unidos, que están haciendo todo lo posible para interrumpir y descarrilar este proceso y provocar guerras, como la que actualmente se desarrolla en Sudán, por ejemplo. Estoy seguro de que han tenido un papel en lo que ha sucedido en el Congo también.
pero eventualmente se puede ver que el proceso está ganando fuerza. Este nuevo proceso de descolonización está ganando fuerza. La gente me dice que el ambiente en África hoy en día es optimista. Nunca he estado en África, al sur del Sahara, pero conozco a bastantes personas que sí lo han estado. Me dicen que es optimista, que hay un entusiasmo, que finalmente hay una sensación de que África está escapando de su pasado y va a estar en posición de abrazar su futuro. All right. Está bien, de acuerdo, otra semana interesante. Veremos qué sucede para el próximo miércoles. Until next Wednesday. Por supuesto, absolutamente un placer. Thank Muchas you so gracias. much. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye.